Bienvenida o bienvenido a esta exploración interior. Hoy vamos a recorrer juntos un material muy particular, Mm, un guión detallado que está diseñado para facilitar una transformación, bueno, mental y espiritual. sí, Las fuentes de las que bebes son variadas, ¿eh? Van desde la neurociencia, la psicología, hasta técnicas ya más específicas de entrenamiento mental, incluso hipnosis. exacto. Y el núcleo de este guión, bueno, su propósito central es ofrecer un camino para identificar y, digamos, disolver patrones de pensamiento que nos limitan. Ajá. Las fuentes a veces se refieren a esto como autohipnosis negativa. Y claro, una vez creado ese espacio, pues reemplazar esos patrones con una reprogramación mental, que sea consciente, positiva. Entiendo. Y todo esto buscando, pues, una reconexión con lo que el material llama el valor esencial del ser. Desde el principio, creo, la perspectiva que adoptan estas fuentes, ¿verdad? Sí, fundamental. Presentan estas técnicas como herramientas para un uso estrictamente personal, para la automejora, pero hecha de forma ética. Eso es. El foco siempre es interno, sobre la propia mente, las propias creencias, nunca orientado a influir fuera, no. Exacto. Siempre hacia uno mismo. Y bueno, por la naturaleza de este material, nuestra aproximación hoy va a ser un poquito diferente a lo habitual. ¿Ah, sí? Sí, más que una conversación analítica, lo que vamos a ofrecer es una guía. Seguiremos la estructura, las fases clave que describe el propio guión de sesión. Vale. Lo haremos con un tono calmado, pausado, intentando reflejar la intención del guión original. Será más una experiencia guiada. Muy bien, me parece perfecto. Pues comencemos entonces por la primera fase. El guión la llama ritual de entrada y preparación. Ujú, La idea principal aquí, por lo que veo, es establecer un espacio mental que se sienta seguro, propicio para el trabajo interior. justo. Crear ese ambiente interno. El guión sugiere encontrar una postura cómoda, sentada, reclinada, pero importante, sin cruzar brazos ni piernas. Sí, mencionan que eso ayuda a que la energía, o bueno, simplemente la sensación de relajación, fluya más libremente, como que facilita la apertura. Y hay un punto clave que se resalta al inicio, ¿no? La actitud. Sí, eso es. Se invita a permitir que la relajación ocurra, más que a forzarla. Ah, claro. Es un proceso de dejarse llevar, suavemente, y a partir de ahí, pues, la atención se dirige conscientemente a la respiración, Vale. ¿Y cómo se trabaja con la respiración en esta fase inicial? ¿Qué propone? pues propone inspiraciones lentas, profundas, sintiendo cómo el aire llega hasta el abdomen, quizá reteniéndolo un instante, Ujú. y luego exhalando de forma suave, muy suave, liberando cualquier tensión, ya sea física o mental, que no necesitemos. Vale. El guión incluso sugiere asociar mentalmente la respiración con estados que buscamos. Por ejemplo, inhalar paz, exhalar prisa, Qué interesante. sí, o inhalar calma y exhalar cualquier inquietud. Y es curioso cómo subraya que, aunque el cuerpo se relaje profundamente, la mente interior, el subconsciente, permanece alerta, receptiva. Entendido. O sea, es una forma de anclar la calma usando algo tan básico como respirar, ¿no? Exactamente. Y después de enfocar la respiración, ¿qué sigue? Pues se introduce una cuenta atrás desde el número 10 hasta el 1. Ah, la clásica cuenta atrás. Sí. Y con cada número que se nombra mentalmente o se escucha, la invitación es a profundizar un poquito más. Un poco más en ese estado de relajación que se va estableciendo. Vale. El guión asigna significados simbólicos a algunos números, lo cual es curioso. ¿Así? Por ejemplo. Pues mira, al llegar al 9 se menciona que la mente consciente tiende a quietarse y se vuelve más receptiva a las sugestiones positivas que vendrán luego. Ajá. Con el 8 se refuerza la sensación de seguridad interna, de estar en un espacio protegido. Qué bien. En el 7 se habla de sentir armonía a nivel celular, fíjate. Y al llegar al 4 introduce un concepto central del guión, el niño interior. Ah, el niño interior. ¿Cómo lo define el material? ¿Qué es exactamente? Pues lo identifica con la mente subconsciente y lo localiza simbólicamente unos 3 dedos por debajo del ombligo. Ujú. Un punto energético conocido en otras tradiciones también. Exacto. Se le describe como la fuente desde la cual, bueno, se materializan o se atraen las experiencias vitales, muy conectado a las emociones, a las creencias profundas. Fascinante. ¿Y qué ocurre al final de la cuenta?
al llegar al 1. Se considera que se ha alcanzado un nivel natural, personal, de relajación profunda. Vale. Pero el guión enfatiza que en este estado se mantiene plenamente el control, ¿sabes? No es una pérdida de conciencia, para nada. Importante aclararlo. Simplemente la mente inconsciente está más accesible, más dispuesta a escuchar y a responder de manera constructiva. Perfecto. Pues con esa preparación completada entramos en la fase 2, el viaje mental progresivo. Has mencionado que este es el núcleo del trabajo. El guión la divide en 3 partes secuenciales. A ver, Primero, la liberación de pensamientos dañinos o limitantes. Segundo, la reconexión con el valor interno y la reprogramación con nuevas creencias. Y tercero, la visualización de una versión futura deseada y la conexión con el propósito. Vale, un recorrido completo. Empecemos por la primera parte. Liberar pensamientos dañinos. ¿Cómo propone el guión abordar esto? Pues guía a la persona a visualizar un espacio mental propio. Lo describe como una habitación privada, un lugar interior que representa el centro de la consciencia. Una metáfora útil. Sí. Y dentro de esta habitación se imagina una especie de pantalla mental. Una pantalla. ¿Y qué se proyecta ahí? Se invita a proyectar los pensamientos o creencias limitantes que uno identifica en sí mismo. Quizás inseguridades, timidez, la autocrítica esa que a veces nos machaca, Ya. sentimientos de no ser suficiente o de minusvalía, esas cosas. Pero la clave aquí está en la perspectiva que se sugiere adoptar. ¿Y cuál es esa perspectiva? ¿Cómo hay que mirarlo? El guión propone no identificarse con esos pensamientos, verlos como la voz de un pensador programado, ¿Ah? resultado de experiencias pasadas o creencias aprendidas, ¿sabes? Pero no como la verdad esencial del ser. La instrucción es observar esa voz sin creerla, sin juzgarla y, muy importante, sin entrar en lucha. Simplemente observar. Eso es, observar. ¿Y qué pasa si surgen recuerdos dolorosos asociados a esos pensamientos? No sé, imágenes de rechazo o de fracaso. La guía es aplicar el mismo principio, observarlos como si fuesen escenas de una película, proyectada en esa pantalla mental, Ajá. manteniendo una cierta distancia emocional. Se introduce la idea de que, aunque uno pudo haber contribuido a escribir ese guión pasado, ahora se tiene el poder de reescribir la historia interna. Tiene sentido. Crear distancia para poder actuar. Vale, ¿y cómo se pasa de la observación a la liberación? Al soltar. Aquí empieza lo que el guión llama el proceso de limpieza. Y el primer paso es asumir internamente el 100% de responsabilidad. Responsabilidad. Sí, pero ojo, no como culpa, sino como reconocimiento de que esas memorias, esas creencias erróneas, residen dentro de uno mismo y han contribuido a generar los conflictos internos. Entiendo, como hacerse cargo de lo propio. Exacto. Y una vez asumida esa responsabilidad interna, ¿qué se hace? Pues la atención se dirige de nuevo al niño interior, a esa parte subconsciente bajo el ombligo. Se le habla mentalmente, con afecto, con seguridad, pidiéndole que establezca una conexión con lo que el guión llama la divinidad, Vale. que aclara que puede entenderse como fuente, universo, ser superior, como cada uno lo conciba, No impone nada. Claro. Y la petición es para que esta fuente limpie, purifique y corrija cualquier memoria o creencia errónea, relacionada con la minusvalía, la autodestrucción, el no merecimiento, todo eso. Y mientras se visualiza esa limpieza, ¿no? Esa acción de una luz o energía superior actuando sobre esas memorias tóxicas, ¿se hace algo más? Sí, se introduce la repetición mental de un mantra específico. Viene de la técnica Ho'oponopono. Se pide repetirlo con intención, sintiéndolo. ¿Cuál es? Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Se repite varias veces. El guión explica que este proceso ayuda a disolver cargas emocionales, como el enojo, el miedo, recordando la naturaleza esencial del ser, que está más allá de las experiencias dolorosas. También se mencionaba algo sobre cortar acuerdos de dolor. ¿Qué es eso? Exacto. Es una acción simbólica que acompaña este proceso. Se visualiza o se siente que se cortan antiguos contratos o acuerdos inconscientes. Esos que están basados en el dolor o la limitación, buscando sanar el problema desde la raíz, digamos. Entiendo. Y para culminar esta fase de liberación, seguía una última visualización. ¿Cuál es? Imaginar que todos esos conflictos, esos pensamientos limitantes que se observaron en la pantalla, se colocan simbólicamente en bolsitas para basura.
Y una luz beneficiosa se las lleva, muy lejos, disolviéndolas, como si fueran un sueño que ya terminó. El objetivo es experimentar una sensación real de liberación, de quitarse un peso de encima. Muy bien. Una vez realizado este proceso de limpieza, de liberación, ¿hacia dónde nos lleva el guión? Parece que ya hemos soltado lastre. Exacto. Nos lleva a la segunda parte de esta fase central: reconexión con el valor interno y reprogramación. Vale. Habiendo limpiado ese espacio mental, la intención ahora es llenarlo. Llenarlo conscientemente con lo que el guión llama luz, amor y goce puro, considerados la esencia verdadera del ser. ¿Y cómo se facilita esa reconexión? ¿Cómo se hace? Pues primero se refuerza la idea de que somos seres espirituales eternos, usando una mente y un cuerpo como herramientas, y que poseemos la capacidad inherente de elegir nuestros pensamientos y emociones, en ese espacio silencioso de nuestra mente. Vale, recordar el poder personal. Exacto. Y luego se pasa a la acción. ¿Qué tipo de acción? Se invita a evocar activamente momentos reales, De la propia vida. donde se haya experimentado un amor profundo o una alegría intensa. Buscar en el archivo personal. Sí, el ejercicio consiste en revivir esa escena con el mayor detalle sensorial posible, permitirse volver a sentir plenamente la emoción positiva asociada a ella. Recrear estados positivos pasados para traerlos al presente. Entiendo. Y después de esto viene la reprogramación ya, propiamente dicha. Sí, el guión usa una metáfora muy bonita: sembrar nuevas semillas de pensamiento en la mente interna, Ajá. aquellas que realmente se desea que crezcan y se manifiesten como la nueva realidad. Y aquí hay una indicación técnica importante. ¿Cuál? Se subraya que las afirmaciones deben formularse siempre de forma positiva y en tiempo presente, Claro. como si ya fueran una realidad consumada. Parece que el subconsciente responde mejor a este tipo de formulación. El guión propone varias afirmaciones clave. ¿Podrías compartir algunas? Para tener una idea. Claro, por ejemplo, yo soy este momento, conectando con la eternidad de la hora. Me acepto y me apruebo tal cual soy. Muy importante. Sí, Soy importante, valioso, hermoso y talentoso. potente. Dentro de mí se encuentra la fuerza para lograr hacer mi vida plena. Merezco sentirme bien conmigo mismo. Mi mente es mi mejor recurso. Elijo vivir la vida plenamente. Y una muy relevante para este proceso: estoy lleno de seguridad y confianza en mí mismo. Son afirmaciones muy directas y positivas. ¿Sí? Y se sugiere repetir cada una sintiéndola, dejando una pausa para que se integre bien. Entiendo. Y para que estas sensaciones positivas no se queden solo en la sesión, propone algo el guión. Algo para poder acceder a ellas más tarde en el día a día. Sí. Introduce una técnica muy conocida en PNL y otras disciplinas: el anclaje. El anclaje. La idea es asociar un estado interno deseado, como la confianza, a un estímulo externo concreto, generalmente un gesto físico discreto. ¿Y cómo se realiza aquí, en este contexto? Se pide intensificar al máximo el sentimiento positivo que se está trabajando, por ejemplo, esa confianza o seguridad. Vale. Y justo en el pico de esa sensación, realizar un gesto físico específico y mantenerlo unos segundos. El guión sugiere opciones: apretar suavemente el cartílago de la oreja o cerrar el puño. Se elige uno y se realiza en ese momento cumbre. De modo que el gesto queda anclado a la sensación, ¿no? Exacto. ¿Y con qué propósito? Pues poder reactivar esa misma sensación de fuerza, confianza o valor, de forma casi instantánea en la vida cotidiana. ¡Qué práctico! Simplemente repitiendo el gesto físico elegido. Es como una herramienta para llevarse puesta, por así decirlo. Una herramienta muy útil. Esto nos lleva entonces a la tercera parte de esta fase central, ¿verdad? Exacto. Visualización de la versión luminosa y activación de propósito. Volvemos mentalmente a esa habitación privada y a la pantalla mental. Pero ahora, en lugar de proyectar lo limitante, se propone crear y proyectar la película de la vida futura deseada. Cambiamos el guión. Totalmente. ¿Y cómo se guía esta visualización? ¿Qué hay que imaginar? Se invita a imaginarse a uno mismo en el futuro, pero viéndose ya como la versión más fuerte, luminosa, segura y realizada que se desea ser. Quizás visualizándose con más salud, más feliz, vistiendo de cierta manera, moviéndose con libertad, con ligereza, quizás corriendo sin esfuerzo. Se trata de crear una imagen vívida, detallada. Y más allá de la imagen general, se enfoca en situaciones concretas.
Momentos específicos. Sí, eso es importante. Seguía visualizarse manejando con éxito situaciones que antes podían generar dificultad. Por ejemplo, en contextos sociales o profesionales. Vale. Viéndose hablar con claridad, con calma, con eficacia, expresando ideas con seguridad, con entusiasmo. ¿Incluye también la reacción de los demás en esta visualización? Sí, sí. Se sugiere visualizar cómo otras personas responden positivamente, se acercan, disfrutan de la interacción, expresan admiración o reconocimiento. ¡Qué bien! Darles mentalmente decir frases como «qué bien lo hiciste» o «aprendí mucho contigo». La clave es hacerlo lo más real posible en la mente. Y supongo que, como pasaba con las afirmaciones, el énfasis está en el sentir, no solo en ver. Totalmente. No se trata solo de ver una película mental, sino de experimentarla, como si ya se hubiera alcanzado esa meta. Sentir profundamente el gozo, la satisfacción, la confianza de ese logro ya realizado. Vivirlo internamente, ahora. Una vez establecida esa visión y esa sensación del yo futuro deseado, el guión se mueve hacia el propósito, ¿cierto? Así es. Se recuerda que la vida, según la perspectiva de estas fuentes, está para ser disfrutada y para ser creada conscientemente. Se menciona que nuestra esencia, nuestro ser, busca experimentar cualidades elevadas: el amor, el perdón, la valoración mutua, la seguridad compartida, la fraternidad. Ajá. Se refuerza la conciencia del enorme potencial interior y la capacidad de transformarse, de cambiar. ¿Y cómo se conecta esto con el propósito personal? ¿De forma práctica? Se propone una pregunta introspectiva, dirigida a lo que el guión llama el ser superior o la guía intuitiva interna. Vale. La pregunta es algo como: ¿cómo puedo usar mi vida de la mejor manera posible? ¿Cuál es mi propósito más elevado en este momento? Una pregunta profunda. Y se espera una respuesta concreta, inmediata. La indicación es simplemente estar abierto, receptivo, a recibir la respuesta de cualquier forma que surja. Pueden ser palabras, imágenes, sensaciones, una simple intuición. Sin forzarla. Exacto, sin forzar. Y para consolidar esta conexión con la capacidad de logro, se introduce una última afirmación potente. ¿Cuál? Yo soy un ganador, seguro de sí mismo, exitoso, un ganador orientado a metas. ¡Wow! Se le declara mentalmente la disposición a hacer lo necesario para que las cosas sucedan, activando la voluntad de cambio. Y se invita a disfrutar de la sensación de que ese futuro deseado, alineado con el propósito intuido, ya está en proceso de creación, ahora mismo, en el presente. Un proceso muy completo, la verdad, el de esta fase segunda. ¿Y cómo concluye la sesión, según el guión? ¿Cómo se cierra? Con la fase 3, el ritual de cierre y despertar. Es el momento de regresar, gradualmente, a la consciencia habitual, pero con la intención de traer consigo toda la fuerza, la claridad, la convicción adquirida en el proceso. Vale, integrar lo trabajado. ¿Se da alguna indicación sobre la efectividad o sobre el tiempo que tardan en manifestarse los cambios? Sí, se recuerda que la mente inconsciente retiene las sugestiones positivas y las visualizaciones realizadas, y que ya está trabajando en ellas. Se menciona que los resultados pueden manifestarse de forma inmediata o gradual, en el tiempo que sea adecuado para cada persona. No hay una regla fija, claro. ¿Y cómo se guía el proceso de despertar? ¿Paso a paso? Primero, se invita a absorber mentalmente una luz de vitalidad y felicidad, sintiendo cómo impregna todo el ser y queda disponible para la vida diaria. Como recargar baterías. Algo así. Luego se inicia una cuenta progresiva, ahora del 1 al 10, al revés que al principio. Ajá. Con cada número ascendente se va acercando la conciencia ordinaria, poco a poco. ¿Con alguna sugerencia específica durante esa cuenta? Sí, se sugiere ir notando cómo, a medida que se acerca el 10, uno se siente más tranquilo, con la mente más clara y más seguro que antes de empezar. Vale. Y alrededor del número 4 o 5, se propone activar el anclaje físico que se creó antes, tocar la oreja o apretar el puño. Para comprobar que sigue ahí. Claro, para sentir cómo esa fuerza y esa alegría ancladas siguen presentes. Se refuerza la idea de despertar todo el potencial. ¿Y al llegar a 10? La instrucción es simplemente abrir los ojos. El estado ideal al despertar, según el guión, es sentirse completamente alerta, lleno de energía, maravillosamente bien. Suena genial. Sí, con claridad mental, renovado, vitalizado y con una profunda sensación de seguridad en uno mismo. Hemos recorrido entonces las fases clave de este guión de transformación.
La verdad es que es una propuesta muy estructurada. Sí, lo es. Utiliza la relajación profunda como puerta de entrada al subconsciente para luego facilitar la liberación de patrones limitantes y la reprogramación a través de afirmaciones, visualizaciones positivas. Exacto. Y si tuviéramos que destilar los puntos esenciales que el material resalta, serían esos. El poder de la relajación profunda para acceder a la mente subconsciente. La importancia crucial de identificar y soltar conscientemente las creencias negativas. Ujú. La fuerza de las afirmaciones positivas, sobre todo formuladas en presente, como si ya fuera real. La efectividad de visualizar el éxito de forma vívida, sintiéndolo. Y finalmente, la conexión con un sentido de propósito personal que actúa como motor de cambio. Mm. El propio guión, además, sugiere formas de reforzar este trabajo más allá de una sesión puntual, ¿no? Para que no se quede ahí. Sí, claro. Menciona la importancia de la repetición para consolidar los nuevos patrones. Es como entrenar un músculo. Lógico. Anima a usar el anclaje físico creado de forma consciente en el día a día, siempre que se necesite ese impulso de confianza o ese estado positivo que se ancló. Un herramienta es siempre a mano. Y también propone algo muy práctico, la práctica diaria de repetir las afirmaciones positivas. Por ejemplo, mirándose al espejo y diciéndoselas en voz alta. Ah, el ejercicio del espejo. Sí, ayuda a integrar y consolidar esa sensación de valía, de capacidad personal. El material usaba esa metáfora de la reprogramación como una siembra de semillas en el jardín de la mente, ¿verdad? Sí, muy gráfica. Y esto nos deja una reflexión interesante para quien haya seguido esta exploración. Quizá, ¿qué semillas han estado creciendo en ese jardín mental sin que nos diéramos cuenta? ¿Sembradas por experiencias pasadas, mensajes externos? Vete a saber. Buena pregunta. Y al tomar conciencia de ello, la siguiente pregunta sería: ¿cómo podríamos empezar a cultivar ese jardín de forma más deliberada, eligiendo activamente las semillas que queremos ver florecer en nuestra vida?